Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me gusta un montón, porque es una historia que habitualmente me he encontrado y que normalmente cuando ayuda a una persona a entrenar mejor, a obtener poco a poco buenos resultados, pues se va dando cuenta de este tipo de cosas y me alegra un montón ver cómo cualquier persona que se lo plantee, que al final quiera cambiar un poco el chip de lo que viene haciendo habitualmente y se deja llevar, pues puede obtener buenos resultados. Vamos a hablar acerca de cardio, vamos a hablar acerca de también entrenamiento de fuerza y de cómo muchas veces nos equivocamos con esto de que tenemos que hacer un montón de actividad, hacer un montón de ejercicio cardiovascular y esto nos lleva a tomar una serie de decisiones que finalmente terminan por hacer que no veamos ningún cambio al espejo. Así que si actualmente tú estás buscando una recomposición corporal, estás intentando ganar músculo o perder grasa, este episodio te va a interesar bastante. Antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com y si queréis recibir un contenido adicional a este, ya sabéis que lo tenéis en lifters.es. Y vamos a empezar hablando acerca de algunos casos que me he encontrado habitualmente, como digo, y suelen ser personas que vienen de hacer bastante cardio, que es una actividad que han realizado durante muchos años ya, que les gusta salir a correr y que normalmente solían ver ahí el foco en el que debían de centrarse, ¿no? Sobre todo a la hora de perder grasa y de verse mejor físicamente. Lo que suele ocurrir normalmente cuando hacemos mucha actividad aeróbica es que, además de perder grasa, perdemos también bastante masa muscular y por lo tanto, como he dicho un montón de veces, este cambio no se refleja a nivel visual, porque es verdad que perdemos grasa, pero perdemos volumen de todo en general y por lo tanto es cierto que nos vemos más delgados, pero también nos vemos con un peor tono y normalmente lo que se suele buscar es un mejor tono muscular. Para tener un mejor tono muscular no queda más remedio que tener masa muscular. Si no tenemos masa muscular siempre nos vamos a ver como flácidos. Y ese es el punto en el que muchas personas dicen, ¿qué puedo hacer para mejorar esto si ya salgo a correr? Es una actividad intensa entre comillas y el hecho de entrenar fuerza y tal como que me da un poco de pereza. Bueno, pues como he dicho al principio, normalmente cuando me llega una persona con estas características, hay que cambiar bastante el chip, hay que abrirse un poco de mente, hay que dejarse llevar y lo primero de todo es hacer menos cardio y comer más. Comer más principalmente porque vamos a empezar a implementar un entrenamiento de fuerza y si no comemos lo suficiente, lo primero que vamos a notar es que tenemos muy poca energía a lo largo del día, que descansamos muy mal por las noches y por lo tanto esto se va repitiendo con el paso del tiempo. Al final llegamos a un punto en el cual no nos va a apetecer salir a correr, no nos va a apetecer ir al gimnasio a entrenar fuerza y vamos a terminar por ver pocos resultados, por no decir ninguno. En este caso, normalmente lo que suelo plantear son entrenamientos de unos 3 o 4 días por semana, entrenamientos en los cuales tenemos que aplicar intensidad, tenemos que aplicar una sobrecarga progresiva y por supuesto se pueden complementar con una actividad cardiovascular, pero esto ya queda en un segundo plano. Si tú eres una persona muy orientada al running, a salir a correr, porque haces competiciones de este tipo, a ver, te diría que por supuesto te centres en eso, pero que tampoco deje la fuerza de lado. Pero normalmente para el usuario medio que simplemente quiere verse mejor, que sale a correr porque es una actividad sencilla, entre comillas, en este caso lo más ideal sería desplazarla a un segundo lugar y subir a un primero ese entrenamiento de fuerza que normalmente queda más rezagado, principalmente porque vemos como que es una programación más compleja, como que necesitamos de cierto tiempo de adaptación. Por supuesto, no estoy diciendo que las personas que salgan a correr no necesiten cierto tiempo de adaptación ni necesiten una planificación estructurada, pero sí que es verdad que normalmente a nivel mental solemos tender a pensar como que salir a correr es más sencillo, como que es ponernos las zapatillas y ya está, salimos a correr. En cambio, por ejemplo, una persona que empiece a entrenar fuerza, pues es verdad que lo ve como algo un poco más complejo. Tiene que ir a un gimnasio, tiene que empezar a hacer una rutina con diferentes ejercicios, diferentes volúmenes, series, repeticiones, descansos, todo esto lo vemos como un poco más complejo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, como digo, empezamos con esos 3 o 4 días de fuerza, empezamos aplicando intensidad, sobrecarga progresiva, nos vamos haciendo más fuertes y seguimos con esa actividad aeróbica complementaria? Bueno, pues que a partir de aquí empiezan los resultados y aunque quizás en la báscula no vemos una bajada de peso tan brusca de decir, oye, pero yo es que mantengo el peso o lo bajo muy poco, yo quiero bajar más rápido porque quiero perder grasa. Bueno, aunque parece que vemos una bajada de peso que no es tan brusca o incluso que no la hay directamente porque nos mantenemos en ese peso, al espejo
lo que estamos viendo es algo totalmente diferente. Nos estamos viendo cómo vamos poco a poco definiendo, cómo vamos marcando ciertas zonas que antes no se marcaban tanto. Y en la conclusión a la que podemos llegar es que estamos ganando masa muscular y estamos perdiendo grasa, lo que se conoce comúnmente como recomposición corporal. No estoy diciendo que esto sea sencillo, ni que sea cuestión de un día para otro, ni que lo vayamos a hacer en 2 meses, nada de eso. O sea, es un proceso bastante complejo y que requiere de que adaptemos no solamente la rutina del gimnasio, sino también la alimentación y también el descanso. Si no adaptamos todo esto, si no lo conjugamos bien, si por ejemplo hacemos el entrenamiento por un lado, luego descansamos poco, la alimentación no la controlamos ni nada de eso, lo más probable es que una semana igual sube un poco el peso, otra semana baja, las medidas corporales varían y no sabemos muy bien por qué. Así que bueno, hay que tenerlo un poco también bien atado todo esto. Pero normalmente cuando se tiene, cuando por ejemplo aplicamos intensidad, que esto lo voy a comentar ahora más adelante, los cambios vienen y vienen de manera sorprendente porque hay muchas personas que pasan de, por ejemplo, no obtener ningún resultado o cambio físico en el espejo durante meses y meses, solamente haciendo cardio, a, por ejemplo, en un par de meses, en 3 meses, empezar a ver cambios bastante notables cuando se hacen las cosas bien, cuando empezamos a aplicar un entrenamiento de fuerza y cuando el cardio, como digo, queda relegado a un segundo plano, aunque es importante, pero en este caso no lo es tanto. Así que normalmente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues como digo, entrenar más fuerza, descansar más, hacer menos cardio, comer un poco más o ajustar la alimentación bien. A veces juntamos el hecho de hacer un montón de cardio con incluso comer muy poco. Eso es una fórmula que va realmente mal. Y hablando de intensidad, hablando de entrenar como se debe de entrenar, cuando por ejemplo empieza a contar una serie, que es algo que normalmente muchas personas todavía tienen la duda, o sea, de decir, vale, yo tengo que hacer esta serie, tengo que hacer 10 repeticiones, tengo que coger este peso, sé que tengo que ir aumentando poco a poco el peso, cada semana, cada 2 semanas, cada mes, cada el tiempo que sea, bueno, eso según la programación que tengamos, pero ¿cómo sé si realmente esta serie que estoy haciendo cuenta o no cuenta? Bueno, pues es muy sencillo realmente. Es verdad que cuando empezamos parece que estamos aplicando un montón de intensidad y parece que nos cuesta la vida hacer cada ejercicio, pero según va pasando el tiempo nos damos cuenta de que eso que estábamos haciendo al principio pues es relativamente sencillo. Normalmente, cuando por ejemplo llegamos al final de una serie, si por ejemplo son 10 repeticiones, si hacemos la 8, la 9, la 10, que nos cueste, pero tampoco demasiado, y llegamos a la 10 y decimos, bueno, pues podría haber hecho 4 o 5 repeticiones más. Normalmente esa serie no cuenta demasiado en lo que se refiere a una serie de ganancia de fuerza, de ganancia de masa muscular y por lo tanto es una serie que, por así decirlo, quizás hemos desperdiciado un poco. En estos casos hay que ajustar bien el peso, hay que acercarse bien al fallo muscular, hay que utilizar herramientas como por ejemplo el RIR, el RPE y decir, bueno, pues en esta serie de 10 repeticiones voy a hacer las 10 repeticiones que me tocan, pero dejándome en recámara, guardándome, por ejemplo, una. Eso quiere decir que cuando haga las 10 repeticiones podría sacar una más, pero con un montón de esfuerzo. O sea, no podría hacer absolutamente ninguna más. ¿Cómo se llega a este punto? Bueno, pues entrenando con intensidad y en ciertos momentos puntuales llegando al fallo. Si a la mínima que una serie nos cuesta, que tenemos que aplicar un poco de esfuerzo, de intensidad, ya abandonamos esa serie, por ejemplo, lo típico de empezamos a hacer una repetición, 2 repeticiones, 3 repeticiones, si a la sexta repetición ya vemos que nos empieza a costar, que empezamos a aplicar demasiado esfuerzo y nos empezamos a fatigar y ahí cortamos la serie, lo más probable es que nunca terminemos de ver buenos resultados y por eso también es importante hacer al final de cada entrenamiento o al final de cada ciclo, cuando queráis, un análisis objetivo y subjetivo. El objetivo es pues ver cómo estamos con respecto a las marcas de la semana pasada, con respecto a las marcas del mes pasado, cómo estamos progresando de bien. Y el subjetivo es sencillamente ver cómo terminamos de cansados en cada entrenamiento. No hace falta que terminemos por el suelo, no hace falta que terminemos arrastrándonos y diciendo, bueno, yo tengo que descansar ahora 5 días porque he acabado muerto. O sea, no hace falta esto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si terminamos una serie y nos ponemos directamente a mirar Instagram o mirar TikTok, pues normalmente suelen ser series que no aplican demasiada intensidad y que por lo tanto no cuentan demasiado para el trabajo total. Así que normalmente si tenemos pautado X volumen con X series en una sesión de entrenamiento y al final vamos a entrenar 45 minutos, una hora o el tiempo que sea, vamos a intentar que sea trabajo de calidad y que no, por ejemplo, al final de todas esas series que hemos hecho cuenten una o dos. Así que bueno,
Esta es una parte importante, pero que normalmente trato en otro podcast que se llama Cuaderno de Entrenamiento, así que si queréis pasaros por ahí, bueno, pues hablo un poco más acerca de este tema y seguramente también os interese. Pero hablando un poco acerca del tema que quería tratar hoy, que era de hacer cardio y de hacer un cambio con respecto a esta actividad y cambiarlo un poco por el entrenamiento de fuerza y seguir haciendo cardio como actividad complementaria, lo dicho, si estáis en un proceso de recomposición corporal, es bueno abrir un poco la mente, cambiar un poco el programa y empezar a hacer algo diferente que no sea solamente comer poco y hacer un montón de cardio, que es lo que siempre nos han dicho que funciona para perder grasa y que es justamente lo que normalmente no funciona y con lo que muchos se llegan a frustrar con el paso del tiempo. Así que bueno, esto es lo que quería comentaros hoy en el podcast de Café y Hierros. Espero como siempre que os haya gustado, que podéis aplicar estos consejos a vuestro día a día para ir mejorando poco a poco. Y lo dicho, para cualquier cosa me encontráis en mi web ivyamazares.com. Nada más por esta semana, nos escuchamos de nuevo en 7 días. Chao.